cuando las víctimas van a denunciar casos de violencia de género, acosos, abusos sexuales, muchas veces, luego de realizar las denuncias, estas causas quedan estancadas, se le deja de brindar acompañamiento a las víctimas, quedando en un total estado de incertidumbre y con el miedo de que los agresores puedan volver a violentarlas. Otro dato que creemos que tenemos que informarlo, porque es preocupante, es que en el año, de acuerdo al informe anual del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado en nuestro departamento judicial hubo 5 femicidios. Un poco para ir cerrando con esta breve introducción, es nada, decir que en nuestro Poder Judicial hoy en día es una justicia muy machista, muy patriarcal, que concede muchos privilegios a los hombres, y en el caso de que cuando las mujeres van a denunciar por violencia de género, muchas veces no se les da soluciones efectivas, y nada, se las somete a un proceso súper engorroso y muy largo, dejándolas totalmente desamparadas, sin dar nada, dos soluciones. Y bueno, nada, mil disculpas por estos nervios. Nosotros nada, creemos que es muy importante esta reforma con perspectiva de género para que se atiendan las necesidades de las mujeres y las disidencias. Muchas gracias, y les cedo la palabra a Marisa. Bueno, hola, ¿cómo están? Para mí es un placer enorme compartir este espacio, gracias a la PDH Zárate, y también en especial a Nadir, que bueno, que fue quien me invitó y quien me convocó para poder compartir este espacio acá, para debatir y para intercambiar ideas sobre un tema que claramente es urgente, ¿no? Me parece que se pasó de necesario a urgente con lo que eso significa. Bueno, voy a compartir pantalla, así también voy un poco poniendo blanco sobre negro algunas ideas que me parece que pueden ser interesantes para después abrir o generar algunas repreguntas. Y bueno, hoy tenemos martes 13, ¿no? Que bueno, este gato negro también, que tenemos encima un gato que se nos quedó en Suiza. Bueno, muy bien. Y bueno, nada, es importante. Creo que es un tema que nos debemos, un tema que realmente venimos trabajando hace muchísimo tiempo, mucho más de lo que uno creía, y sin embargo también forma parte de los cimientos que se van construyendo hace muchos años. Haber colocado la bandera de derechos humanos en el centro de la escena también, donde ha puesto en crisis la justicia, me parece que forma parte de los avances que tenemos y también los desafíos que tenemos, porque si bien hemos hecho un gran recorrido, me parece que todavía nos queda mucho por hacer. Y en este aspecto me gusta mucho esto de ¿por qué una reforma judicial con perspectiva de género y no atrevernos a decir, digamos, una reforma judicial feminista? ¿No? Pareciera como que algunos dicen, bueno, a ver, con perspectiva de género te la acepto, pero ahora feminista es como que pareciera como si eso fuera demasiado revolucionario. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras. Como así, es más, hay que amigarse con las palabras, hay que incorporar las palabras, porque en definitiva cuando uno analiza qué es el feminismo, yo que soy abogada feminista, justamente digamos que me parece importante empezar a no tenerle miedo a ese tipo de palabras. Si uno sigue algunas reflexiones sobre qué implica el feminismo, nos vamos a dar cuenta que seguramente muchos vamos a reconocer y que esta reforma judicial debe ser feminista. ¿Por qué? Desde esta triple concepción que acá nos invita Mafía, justamente tenemos un principio que es de carácter, un concepto que es de carácter descriptivo. Es un principio que se puede probar estadísticamente. Dice que en todas las sociedades las mujeres están peor que los varones. Nosotros podemos tomar una definición de qué significa estar peor, y podemos mostrar estadísticamente que en todos los grupos sociales las mujeres están peor que los varones. E incluso en todas las culturas, siempre las mujeres han estado peor que los varones. Y esto uno lo ve en el mercado laboral, lo ve en las políticas de cuidado, lo tiene que ver también con los lugares de poder. Entonces digo, vamos a ir viendo que este estar peor es un dato objetivo de la desigualdad que todavía seguimos sufriendo en lo que tiene que ver con la discriminación por razón de género. Y un principio prescriptivo, una afirmación de carácter valorativa, que no está bien que esto suceda. Claramente está mal que hasta esta discriminación. Claramente, si porque las mujeres somos más de la mitad de la población, no tenemos más de la mitad de los lugares. Yo, por ejemplo, leí en la ley que salió ayer, un trabajo, vengo atrasado un día, un trabajo sobre
qué ha pasado con la paridad de género en las empresas, y nada más y nada menos en las empresas, y no por casualidad en este, digamos, fondo, o por lo menos en este pago único, digamos, solidario por parte de las grandes fortunas en la Argentina, para colaborar con la pandemia, el 74% ha sido claramente o compromete a hombres, ¿no? Claro, digamos, lo que tiene que ver con el poder económico sigue estando en cabeza de los hombres. El poder económico, el poder mediático y el poder judicial. Digo, también un poco, nada es casualidad. Y también es una cuestión práctica. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, justamente, para poder revertir esta desigualdad de base? ¿Cómo realmente podemos pasar de una desigualdad, digamos, real a una igualdad real? Porque la desigualdad sigue siendo real y tenemos que ir a una igualdad real. Y por eso mismo uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros a la hora de replantear esto? Entonces miren cómo, desde un principio descriptivo, prescriptivo y práctico, ser feminista o reconocernos feministas es básicamente lo obvio en clave de derechos humanos. Digo, por eso uno habla de una reforma judicial feminista, que va más allá de una reforma con perspectiva de género, porque pareciera que con perspectiva es una mirada, pero puede haber otra, y la pregunta es en clave de derechos humanos, ¿hay otra mirada posible cuando hay una desigualdad de base detrás? ¿O en realidad deberíamos ir a esta igualdad que campea todo el ámbito de los derechos humanos? Y por eso mismo cuando uno habla de reformar, es como que pareciera que causa como cierto resquemor, ¿no? Esto de reformar eso automáticamente es la cacerola, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no podemos sentarnos a debatir de manera profunda qué justicia queremos? ¿Por qué no podemos darle contenido a esto? Porque pareciera que las cacerolas lo único que hacen es un ruido para no querer ir a un debate profundo sobre qué implica reformar la justicia. Que nuestra justicia es también esto, y esto es la síntesis del fallo nada más y nada menos en materia de aborto, cuando el juez federal de Mar del Plata pone en su tuit esto, que en definitiva es lo que representa, lo que para él cree que es el aborto, cómo terminó siendo un juez de carácter más religioso, y cómo también la cuestión religiosa sigue estando muy presente en la justicia, y por eso hablar de una justicia antipatriarcal es también hablar de una justicia laica a la hora de resolver los conflictos, y por eso mismo también tenemos casos, como el caso de Milagros Sala, que claramente es una presa política. Y no solamente eso, acuérdense, porque tenemos poca memoria, lo que dijo el ex integrante del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, cuando en un audio que se coló, digamos, ¿no?, que se filtró, Milagro está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno. No por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes y a la quema de goma. Esto es también parte de la justicia. Yo también a la hora de repensar de manera profunda una cuestión de política judicial, también tiene que ver con esto y animarnos a dar un debate profundamente político, lo que tiene que ver con una reforma judicial feminista. Y por eso cuando Simone de Beauvoir dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y la gran pregunta es, ¿hasta qué punto la propia justicia quiere realmente modificarse, quiere interpelarse, quiere cambiarse para poder estar más cercano a la ciudadanía? ¿Hasta qué punto no le queda cómodo también esto de sentirse supremo, sentirse que viven en un palacio? De hecho se le llama así al Palacio de Justicia, como si fuera un palacio. Bueno, el lenguaje no es neutro. Eso lo pone en un lugar allá arriba, y cuanto más arriba estés, menos accesible tenés y menos interpelación tenés del pueblo o de la sociedad. Y eso también le queda cómodo, porque en definitiva hablar de una reforma judicial feminista implica incomodar, en el buen sentido, ir a los cimientos de cómo se construye el poder. Yo formé parte del equipo de este consejo consultivo que creó Alberto el año pasado, un consejo consultivo absolutamente plural, como verán por las caras, conocerán a algunos de ellos, desde una ministra de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, una ministra de la Corte de Tucumán, un ministro de la Corte de Mendoza, una ministra de la Corte de Tierra del Fuego, etc. Y la pregunta es, creo que de las pocas cosas profundas que se ha hecho hasta ahora, en los últimos tiempos, de reforma, ha sido las recomendaciones de este Consejo Consultivo. Y mire que es sumamente plural. ¿Y por qué? Porque partimos de una base que sí es compartida, de que esta justicia no funciona. ¿Por qué? Tenemos una justicia del siglo XIX, claramente para problemáticas del siglo XXI. De hecho, por algo pasó ahora con el tema de la pandemia, cómo lo digital los ha puesto patas para arriba. Porque no estaban acostumbrados a poder cambiar su statu quo, porque también es cierto que repensar una justicia de manera profunda también es reformar lo que tiene que ver con los procedimientos, lo que tiene que ver con los códigos procesales, lo que tiene que ver con la oralidad, lo que tiene un montón de variables, un montón de vertientes y facetas. Y no solamente eso, o casualidad, cuando soy designada por Alberto y Cristina para poder integrar este consejo consultivo, recibo una carta de salutación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Qué raro, ¿no? ¿Por qué le importa a la Cámara de Comercio
que yo haya integrado esto? ¿Por qué me felicita? Porque claramente hay algo también, lazos ocultos en lo que tiene que ver con ciertos lugares de poder fácticos, como se le dice, con el Poder Judicial. Y por eso mismo uno dice, bueno, podemos partir de una base que es sin grieta, ¿no? ¿Que cuál es? El Poder Judicial, la imagen del Poder Judicial es negativa. Si uno analiza entre mala y muy mala, claramente el número es muy alto. Por ende, estamos obligados a tener que debatir reformas estructurales de política judicial. Y la gran pregunta es, bueno, debatamos ideas, debatamos propuestas, debatamos reformas, pero el tema es debatamos contenido. Hay que animarse a debatir contenido. Entonces estamos dispuestos a debatir contenido. Porque la cacerola lo único que hace es ruido, pero no te permite poder ir mucho más allá, para realmente animarse, a sentarse, a decir, ¿cuál sería una reforma del Poder Judicial? Si uno analiza, es obvio, y miren cómo ya la información oficial que tenemos de la Corte es desde 2018. Vivimos en un mundo de la tecnología, y la máxima instancia del Poder Judicial, como es la Corte Suprema de Nación, tiene datos del 2018, porque si yo no informo lo que hago, tampoco estoy abierto a poder rendir cuenta. Por lo cual vos tenés datos del 2018, y en el 2020, del 2019, ¿qué pasó? No sabemos. Y de ahí mismo tenemos, no solamente la cantidad de gente que integra la Corte, por lo cual no me digas que no puede tener a alguien que suba datos actualizados, sino que además se sabe que tienen entre 24.000 y 27.000 causas por año. Ninguna Corte Suprema puede dar respuesta a la cantidad de casos. Por lo cual, hay que hacer un cambio estructural. Y no solamente de eso, si uno analiza el contenido de la sentencia, solamente 224 lo que pasó en 2018 son por sus propios votos y es con sentencias realmente con argumentos profundos. Los anteriores son o rechazo del 280, digamos con una planchuela, que uno dice, ¿cómo puede ser? Que uno llega a la Corte Suprema de Nación y después no tiene tiempos para dictar sentencia. Va a pasar 5 años, 7 años, 8 años, y me ponen una plancha del 280 hacia una plancha, un sello, ¿no, flaco? Si yo después de 7 años me tenés que dar una respuesta, al menos decime por qué me rechazás mi recurso. Y después hablamos todos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Es obvio que un sistema así no se sostiene. Y es más, nuestra ley 48, la ley que regula el recurso extraordinario ante la Corte, es de 1863. Seguimos teniendo vigente una ley de 1863. Y esto te demuestra cómo el feminismo puede ganar un montón de batallas en la legislatura, digamos, en el Congreso, en términos de transformación cultural, pero la Corte no se toca. La Corte pareciera que es el lugar más difícil de poder tocar, y la pregunta es, animémonos también a reformar la ley 48, para que haya tiempos claros, para que haya oxigenación, para que haya rendición de cuentas, para que haya más audiencias públicas, para que pueda incluso haber una agenda de causas mínimas, que a principio de año la Corte diga cuáles son los casos que va a resolver, mínimamente. ¿Cuáles son los casos que le importa a la Corte resolver? Y cuando uno analiza esto, y recién estos números que hicimos nosotros del 2019 son propios, no son números oficiales, miren, casi el 80% de las causas que llegan son por arbitrariedad, como se les llama. Y la arbitrariedad es nada más y nada menos que un concepto doctrinario, discrecional, donde en definitiva la Corte termina diciendo, yo abro o no abro un recurso según lo que a mí se me cante, según lo que a mí me parezca que es importante. Y este es un sistema poco democrático, justamente sobre la base de toda esta discrecionalidad. De hecho, hay un trabajo que poco se conoce y me parece muy interesante, que se hizo como un barrido de los fallos que llegan a la Corte. ¿Cuántas veces la Corte dijo la palabra Techín, Pérez Compán, Vicentín, Pan American Energy, Sebel, Pharmacity? ¿Y cuántas veces dijo hambre? Ninguna. Digo, ¿qué palabras utilizo? ¿Y qué casos son los que me interesan? También marca qué perfil tiene una Corte. Y no es poca cosa. Preguntémonos por qué los casos de derechos humanos tardan tanta cantidad de años. ¿Qué acaso no importan? Forma parte de nuestro ADN, forma parte de nuestra identidad, y sin embargo, ¿qué lugar les da también? Por eso lo que dice acá, y termina, ¿no?, en este trabajo, esta investigación, lo dije al comienzo, es imperioso lograr que la justicia ponga a distancia de las corporaciones. Se necesitan cortafuegos entre el poder económico y la justicia. Y no solamente eso, se anima a hacer otro análisis, también sui generis, sobre a qué lugares van los jueces cuando piden licencia con goce de haberes para ir a estudiar o para ir a jornadas al exterior. ¿A dónde van? Muchas son bancadas por la Embajada de Estados Unidos. Muchas son, ¿para qué temas? Terrorismo, para el tema justamente de corrupción, para el tema, les interesa más eso, les interesan pocos temas de derechos humanos en sentido puro y duro. Y no solamente eso, ¿no? Cuando acá dice, bueno, ¿no? Dice, la palabra embajada aparece 38 veces, casi todas con referencia a la Embajada de Estados Unidos,
Por ejemplo, hay registro de 19 visitas después a Miami, a Atlanta, a Nueva York, a Chicago. Dice, lo que me sobresaltó, dice acá el autor, es que hay 145 viajes a Washington. ¿Qué fueron a hacer a Washington? ¿Se trató de actividades académicas? ¿Qué organismos lo convocaron? ¿Por qué eso? Hacemos una mirada más para el afuera, de arriba en el norte, y poco mirada latinoamericana, cuando en realidad culturalmente tenemos muchos más conflictos y mucho más diálogos justamente culturales con los países de la región. Y sin embargo, tenemos una mirada de un sistema jurídico que es muy distinto al nuestro, como es el anglosajón, como es en Estados Unidos. Digo, miren cómo también acá, en todos los ámbitos, cuando uno empieza a hacer un debate profundo, hay que seguir poniendo estos lugares en crisis, porque en definitiva una reforma judicial feminista es esto que ya venimos denunciando, y mucho más también, y también son las salidas de cómo sería esta mirada más contemporánea y revolucionaria en lo que tiene que ver con la reforma judicial. Y tenemos esta síntesis, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, una justicia debe de tener, sigue teniendo las vendas en los ojos, pero con un pádel en la mano, ¿no? Con una raqueta de pádel en la mano. Debes de animarse, sacarse la venda y dejar la raqueta de pádel. Y eso no es poca cosa también, porque en definitiva terminamos naturalizando que alguien pueda ir 15 veces a la Casa de Gobierno, 15 veces a Olivos, justamente, ¿no? Y esto solamente hay que ser, sino parecer. Y justamente sos un funcionario público, y claramente te debes lo que tiene que ver con los deberes de funcionario público. Y sin embargo, mucho de esto todavía nos falta. Por eso el recurso humano es central. Por eso la elección del recurso humano es central. Y más en sistemas como el nuestro, que son cuasi vitalicios, porque como ustedes saben, el sistema argentino, en el ámbito de nación en especial, porque lo dice nuestra Constitución, es hasta los 75 años, si no tenemos alguna jueza que hace un amparo para quedarse por más de los 75 años, ¿no? Y no solamente tenemos la Corte Suprema, la justicia ordinaria también hay que ser revisada, porque claramente eso es lo que le importa a la gente, de la gente a pie. Y justamente la justicia provincial en especial también tiene que ser una mirada mucho más, porque tenemos, yo soy feminista popular, no punitivista, y como feminista popular, claramente lo que le importa a la gente, las respuestas que le falta a la gente, los tiempos que le importan a la gente, es muchas veces de la justicia provincial, de la justicia ordinaria. Por eso muchas veces se le pone el foco en Comodoro Pi, pero Comodoro Pi es nada más que una parte de la justicia es mucho más que Comodoro Pi. Y por eso mismo también es importante los códigos procesales, porque también el proceso y los tiempos en el proceso son importantes. No solamente hay que cambiar los códigos de fondo, sino también los códigos procesales, porque también esto implica de fondo y forma van de la mano. Si yo tengo un tema de alimento y tengo un proceso que me dura 5 años, ¿de qué alimentos estoy hablando? Si en realidad termino violando el tiempo, termino violando el fondo. Y en violencia familiar, o en violencia doméstica, o en violencia de género, ni hablar también, donde el tiempo termina siendo una herramienta central. Entonces, todos estos temas que ya veníamos visto, ya lo estaban puestos sobre el escenario, la reforma judicial feminista lo viene a no solamente a tomar como parte de un argumento fuerte para poder seguir planteando la necesidad de una reforma, sino también la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué proponemos? Tanto a corto, mediano y a largo plazo. Si nunca arrancamos, nunca vamos a lograrlo. La pregunta es, ¿cuándo empezamos a plantear una reforma judicial feminista en serio? Como ustedes saben, el 19 de junio se hizo el primer foro federal hacia reforma judicial feminista, que hubo casi 6.000 personas involucradas en este foro. Miren cómo el tema está cada vez colando hondo, y de abajo hacia arriba, porque lo estamos instalando desde la sociedad civil, justamente desde la academia, desde el ámbito más territorial, este planteo y esta crítica que hace que justamente tengamos esa cantidad de interés a la hora de plantearnos una reforma judicial feminista. Y como sabemos, nada se construye solo y nadie se salva solo. Hoy estamos acá hablando de esto porque también mucha agua ha corrido debajo del puente. Tenemos leyes que hacen que Argentina tenga todo un bagaje normativo absolutamente progresista y absolutamente de ampliación de derechos. Haber colocado los derechos humanos como centro de la escena jurídica ha sido principal, ha sido central y ha sido estructural para poder empezar a repensar una mirada de un poder judicial distinto. ¿Cómo le habrá caído el poder judicial la ley de matrimonio igualitario? Seguramente mal, porque en definitiva el poder judicial suele ser muy conservador, suele ser patriarcal, por lo cual todas estas leyes de ampliación de derechos claramente los pone incómodos. Y el concepto de incomodidad es un concepto interesante para empezar a mover los cimientos. Y muchas otras leyes, ¿no? El voto optativo de 16 años, que la juventud se vuelve a enamorar también de la política y empieza a darse cuenta que defender sus derechos también implica tener una sociedad con una mejor calidad democrática. La ley que incorpora el femicidio al Código Penal, la ley de moratoria a las amas de casa también, lo que tiene que ver con la reivindicación, la ley de técnicas de reproducción humana asistida, porque hasta hace poco en Argentina solo aquellos que tenían plata podían ir a técnicas de reproducción, aquellos que tenían plata no podían acceder, y también poner esa
cuestión sobre la desigualdad en términos socioeconómicos también forma parte de los derechos humanos, o incluso esta ley de educar en igualdad en lo que tiene que ver con todo, digamos, cómo se hablar de prevención y por qué es importantísimo hablar de violencia de género en la currícula durante la primaria y la secundaria, porque también ahí justamente hacen sociedades que están pensando en lo educativo como cuestión de prevención. Y la ley Micaela también forma parte de esto. Poner en el centro de la escena esta idea de que las cuestiones de violencia de género, como las cuestiones de género en general, forman parte de nuestra educación cívica. Estés en cualquier lugar de los tres poderes del Estado, tenés que tener un conocimiento básico, mínimo, central de lo que tiene que ver con estas cuestiones. Y no es poca cosa, porque ahí vamos marcando transformaciones culturales en serio para que realmente la justicia pueda verse permeada de lo que, digamos, todo lo que cambie en el afuera repercute alguna vez en el adentro. Y acá también es otro de los temas que después voy a tocar. Y el Código Civil y Comercial también forma parte de toda esta, digamos, reforma, de toda esta mirada transformadora. De hecho, no por casualidad, hoy tenemos las políticas de cuidado con un lugar central. Y porque el propio Código Civil dijo, no hay una madre principal o un padre periférico. Ambos somos importantes en la vida de nuestros hijos. Y esto ayuda muchísimo en qué? En términos de corresponsabilidad, en términos de que no seamos las mujeres las que tenemos la doble carga de, y esto incluso hace que sea preventivo de la violencia. Yo estoy convencida de que mis hijos no van a hacer ningún vínculo violento con nadie, porque en su casa nunca hubo roles estereotipados, lo que yo debería hacer y lo que el padre debería hacer, sino que hace uno, hace otro, y ese tema de la flexibilidad de los roles hace de que uno no tenga relaciones violentas, porque no hace falta esta mirada jerárquica y patriarcal, como justamente es parte de la violencia. Entonces uno dice, bueno, y nuestra ley de aborto también forma parte de todo esto. Forma parte de este gran debate que venimos dando hace años. Lo mejor, digamos, el movimiento social que mayores conquistas ha logrado en los últimos tiempos ha sido lejos el movimiento feminista. Entonces la pregunta es, si logramos cambios estructurales, profundos, ¿por qué no podemos ir por el hueso más duro de roer? ¿Por qué no nos dan también una carta de confianza en lo que tiene que ver con una reforma judicial que debe ser en clave de género? Y no por casualidad somos hijos y madres y nietos de los pañuelos blancos y también los pañuelos verdes, donde los pañuelos es un símbolo que nos ha marcado de manera profunda. Estoy convencida, digamos, mis alumnos de hoy no tienen nada que ver con mis alumnos de hace 15 años. Y eso también es importantísimo en términos de transformación cultural, porque esto a largo plazo es un camino largo, pero sin embargo es un camino de avances que se van a ir dando indudablemente. Y por eso cuando acá Rita Segato dice, ser pluralista antes de ser feminista, tener un mundo radicalmente plural como meta histórica, estoy convencida que todas estas leyes han sido de una gran avance y significativo para poder estar hoy debatiendo una reforma judicial feminista. Esto de que nada se construye solo, totalmente tiene que ver con una visión histórica y de por qué hoy estamos acá hablando de esto. Y esto, ser feminista popular no punitivista, implica también esta relación, esta interacción, quienes somos peronistas, no hay igualdad de géneros sin justicia social, como tampoco no hay justicia social sin igualdad de género. Por eso mismo también me parece que esta interacción es importante, porque nos hace deconstruir y reconstruir una justicia donde no le tenga miedo al concepto de lo popular. Y eso también me parece que es otro elemento central que uno tiene que rescatar. Y claro, es un planteo complejo, y sí. Uno decía, pero ¿por qué, Marisa, en aborto era más fácil? Porque aborto era un tema más sencillo, era un tema más cerrado, un tema más específico. De hecho, teníamos hashtag, ¿no? No es aborto legal sí o no, es aborto legal o clandestino, ¿no? Digamos, teníamos esta idea de, bueno, la gran cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos son mujeres pobres, digamos, había ya toda una lógica. Sin embargo, la reforma judicial feminista implica muchísimas cosas. Implica modificaciones estructurales, implica modificaciones en la mirada, en el abordaje, en la formación. Bueno, por eso mismo no hay que frustrarse creyendo que esto va a ser de la noche a la mañana. Al contrario. ¿Y esto qué implica? Para poder plantear una reforma judicial feminista tenemos que decir de dónde venimos y a dónde queremos ir. ¿De dónde venimos? De un poder judicial que es clásico, que es patriarcal, que es privilegiado, que es clasista, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural. Siempre uno no es más fácil esconderse detrás del papel, que es corporativo, se defiende a sí mismo, que es oscuro y que es discrecional. Vos no sabés lo que pasa nunca en el cuarto piso de Italcahuero 550, el Palacio de Justicia. Vos no sabés cuáles son los temas que van a tratar, vos no sabés quién piensa. Y la pregunta es, ¿por qué no? Si son funcionarios públicos. ¿Por qué no? Si realmente forman parte del Estado y es más, justamente cobran un sueldo desde el Estado.
Y entonces uno dice, ¿cómo deberíamos empezar a repensar los cimientos de un poder judicial distinto, contemporáneo? Con perspectiva de género, con igualdad, con transparencia, con publicidad, con rendición de cuentas. Yo siempre digo, yo investigadora del CONICET, cada 2 años tengo que ir al CONICET y decir los libros que escribí, las clases que di, las ideas que tuve, y está muy bien, yo rindo cuenta. ¿Por qué el Poder Judicial no rinde cuenta? Porque una vez que uno asume como juez o jueza, directamente ya nunca nadie rinde más cuentas. Te cambian los códigos, te cambian la mirada, y uno no sabe, si uno quiere no va a ningún curso, si uno nunca más se capacita, si uno quiere no se junta más con la plebe, ¿no? Porque hay una cuestión de yo soy juez, como si eso fuera algo supremo que lo pone en un lugar justamente allá arriba, ¿no? La temporalidad, la renovación, la oxigenación y los tiempos. Esto de los tiempos termina siendo muy importante en términos de acceso a justicia. Una justicia que no llega a tiempo, claramente no es justicia. Pero sin embargo, esto es el Poder Judicial. Pero no es lo único. Para uno realmente ir a los cimientos de una transformación profunda, debemos pensar en una justicia feminista, donde no solamente cambia el Poder Judicial en su estructura, en la política judicial incluso, sino en las universidades. ¿Cómo se estudia el derecho a las universidades? ¿Cómo realmente se abordan las cuestiones? Yo perfectamente puedo decirles, lean los artículos tal y tal y tal del código, o puedo darles adopción diciéndoles, ¿de qué historias de vida vienen los chicos que son dados en adopción? ¿Qué ha pasado atrás con la cuestión de la pobreza? ¿Qué ha pasado atrás con los chicos que están en hogares durante muchísimos años? O sea, te puedo hacer preguntas que te interpelen o te puedo hacer leer el código artículo por artículo de manera fría. Bueno, eso también de cómo transmito el conocimiento y qué es lo que se estudia y cómo se estudia y los libros que se estudian también es importante. Siempre hemos tenido libros escritos por hombres para hombres con mirada de hombre. Entonces también los manuales de estudio son otro tema importante. Y las universidades, las grandes cosas que hemos tenido son las universidades del conurbano de los últimos años. Universidades con una mirada distinta, con una mirada territorial, con una mirada, digamos, local, y está muy bien que, digamos, que haya esas universidades. Yo me acuerdo de un trabajo muy interesante de la Jaureche, donde hizo una investigación de campo, la cantidad de mujeres que se habían animado a iniciar un proceso de violencia familiar o de violencia de género para poder separarse de sus parejas cuando pudieron arrancar, ir a las universidades y sentir que estaban más empoderadas. Cómo la universidad empodera, cómo la universidad educa y justamente te hace mucho más fuerte a los fines de poder defender tus derechos. Los colegios de abogados siguen siendo también los presidentes hombres en su gran mayoría, la sociedad civil, los sindicatos y las trabajadoras del Poder Judicial también, y los consejos de la magistratura como otro elemento nada más y nada menos que tiene la responsabilidad de elegir el recurso humano. Y tenemos la cuestión de la democracia paritaria. Y acá también me parece importante. ¿Por qué? Porque si no logramos lo obvio, lo objetivo, como es más mujeres en el Poder Judicial para que derrame feminismo en el adentro del Poder Judicial, que esto es lo más objetivo, porque es lo que uno realmente puede hacer acciones positivas para a los fines de, estamos realmente en un problema muy severo al respecto. Y esta democracia paritaria uno dice, bueno, veamos qué ha pasado en otros poderes del Estado, en el Ejecutivo. Hace poco salió un informe con algunos errores, pero bueno, digo, lo cierto es que, bien o mal, del total de municipios en la Argentina, solamente el 12,3% está a cargo de mujeres. Digo, para ver cómo tener ley de paridad de género es importante, porque el único que tiene paridad de género es el legislativo, porque tiene leyes claras. En cambio, salvo algunas 2 provincias, ¿no? Corrientes y Tucumán. Pero el resto tenemos todas ley de paridad en los legislativos. Sin embargo, en el Ejecutivo y en el Judicial no tenemos. Nada más tenemos en el Judicial en 2 provincias, que es en Entre Ríos y en Santa Fe, pero porque sacaron leyes de los 3 poderes del Estado automáticamente y no solamente en uno solo de los poderes del Estado. Y claro, seguimos teniendo estas fotos. Estas fotos siguen siendo nuestra realidad todavía. Y eso que tenemos un gobierno absolutamente sensible a la agenda de géneros. Y sin embargo sigue siendo esta una foto muy común. Y ni decir en el ámbito sindical, digamos, ¿no? Donde encima esconden el vino, como creyendo que en realidad, y encima se dan el tupé de hablar de género, ¿no? Aunque esconden el vino, como en realidad fuera esta cosa de el macho alfa, ¿no? Con lo que eso significa. Y ayer salió en La Nación una nota donde dice, pese a los discursos, el gobierno posterga a las mujeres al elegir jueces. Y esto es verdad. Si uno hace los números de los últimos periodos que se han mandado al Senado, hay muchos más varones que mujeres. Y no es que no había mujeres. Por quienes conocemos el paño que uno conoce como es el campo civil, se dejaron afuera a mujeres, compañeras de una formación absoluta
en contra de hombres que incluso vienen de la escuela del expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, digo, a la hora también de repensar esto de cómo teoría práctica, como derecho y realidad, todavía seguimos a veces en algunas, digamos, miradas de discurso, de la teoría, pero nos cuesta mucho bajar esto a la hora de la realidad. La propia Corte Suprema de la Nación tiene su oficina de la mujer, donde acá lo que hace es cuantificar. Cuantificamos. La gran pregunta es, ¿qué hago con los números? Porque yo sigo haciendo números. Los números me dan siempre lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo esos números me interpelan? Porque poner números, información cuantitativa, si con esto no hago nada, ¿para qué me sirve? Y acá tenemos que el último mapa de justicia justamente da que el 31% en el ámbito de la cúpula, el lugar de más poder, de decisión, el 31% son mujeres y el 69% son hombres. ¿Qué ojo con esto? Pero acá también implica, nada más y nada menos, que el 31% de mujeres, no quiere decir que sean mujeres feministas, por eso tampoco en los lugares donde hay mujeres, en los lugares de poder, han derramado feminismo y han derramado una mirada sorora en la deconstrucción, reconstrucción del Poder Judicial. Porque son mujeres que han llegado a espejo y semejanza de los hombres, justamente con una mirada absolutamente machista. Y eso también hay que decirlo. Pero es importante, no solamente más mujeres, sino más mujeres con un fuerte compromiso de género y de derechos humanos, que es otra cosa totalmente distinta. Y no solamente de manera vertical, sino también horizontal. Siempre los hombres están en el derecho penal, ¿no? Siempre los hombres están en el derecho comercial, donde está el poder, donde está el dinero, donde está lo económico. Bueno, que también haya un cambio en lo que tiene que ver con la horizontalidad en otras materias. ¿Qué sería el derecho penal si hubiera más mujeres en el derecho penal? ¿Qué sería el derecho comercial? Y miren como, por ejemplo, en el tema correo, la fiscal como la jueza son dos mujeres. Digo, un poco también para ir viendo, ¿no? A la hora que se debaten justamente, digamos, derecho y realidad, lo que pasa cuando son mujeres. Y por eso tuvimos un trabajo muy interesante de la vicepresidencia del Consejo de la Judicatura de Nación, donde hizo un trabajo de pensarse qué pasaría si todos los concursos en provincia de Buenos Aires, que se empiezan a hacer a partir del 2020, porque es del año pasado esto, serían todos con 50 y 50. Paridad. Recién lograríamos en el Poder Judicial en el 2070. Nos acercaríamos a la paridad. Miren lo que nos falta. Miren la desigualdad que hay hoy para que recién logremos la igualdad si a partir de ahora tuviéramos el 50% obligatoriamente de todos los concursos con paridad de género. En la defensa no pasa esto, porque pareciera que la defensa, bueno, que uno defiende es como muy maternal. Ahí sí somos más mujeres. En cambio, en la procuración, en la fiscalía, ya miren cómo es abismal también la diferencia de cómo son mucho más hombres. Pareciera que el fiscal siempre tiene que ser un hombre, ¿no? Esta idea también de esta mirada absolutamente estereotipada. Y se presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires, por Senado, en lo que tiene que ver justamente con un proyecto de ley que lo que propone es algo rupturista en algún punto, ¿no? Que dice que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, deberán ser exclusivamente los concursos, todos, con mujeres hasta que se logre la paridad. Algo más rupturista que esto no hay. No lo van a votar nuestro Senado porque los hombres no van a querer votar esto, porque en definitiva esto es tocar su privilegio. Ahora, lo cierto es que me parece interesante promover un proyecto, al menos para que el debate se dé bien arriba, porque esto es lo máximo para llegar a la paridad lo antes posible. Y cuando hicimos este trabajo en el marco del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial de Nación y el Ministerio Público, hemos alcanzado o hemos propuesto distintas acciones positivas. Por ejemplo, que nuestra ley de ingreso democrático, que el Poder Judicial no se cumple, si en la defensa pública, si en la Fiscalía, si en la Procuración General de la Nación y si en la defensa, pero que también sea con paridad de género, porque la paridad de género, yo en el ingreso, directamente ya es preventivo, para no tener que hacer acciones positivas ya dentro de. Si ya el ingreso es con paridad, ya ahí nos ayuda muchísimo para que realmente en el Poder Judicial haya más mujeres. Pero además, en la inscripción, si no hay un piso mínimo del 30% de mujeres inscriptas, el concurso no sigue adelante. ¿Qué quiere decir? O sea, se suspende, se hace acciones positivas para que las mujeres se animen a presentarse justamente, y a partir de ahí el concurso sigue. O el puntaje. Si yo hago un posgrado en 7 años y tuve 2 hijos en el medio, y otro tipo hizo el posgrado en 4 años, no es que él tiene más puntaje que yo, sino que como yo tuve 2 hijos en el medio, también se tienen en cuenta las políticas de cuidado a la hora de leer los antecedentes. O incluso esto de ¿qué perfil queremos? ¿Por qué? El Poder Judicial tiene solamente un solo perfil dentro a la hora de. Y la pregunta es,
ese pluralismo que tenemos en la sociedad, ¿no debería también estar reflejado adentro de la justicia? Entonces, si yo tengo una persona que su antecedente tiene un máster en Yale, me encanta, pero aquel que tiene 15 años en una ONG defendiendo derechos humanos también tiene un perfil muy interesante. La pregunta es, ¿yo cómo valoro y cómo voy a puntuar los perfiles? También ahí tengo una forma de poder pluralizar y de poder oxigenar cómo se ingresa al Poder Judicial. La idea también del jurado, que sea con paridad de género, mezclado con la alternancia. ¿Qué quiere decir? Si los jurados suelen ser 3, 2 mujeres y un varón, el siguiente es 2 varones y una mujer, esa alternancia para que siempre haya realmente esa paridad. O la elaboración de las ternas, que al menos haya una mujer, y el envío de pliegos también, ¿no? Esto un poco que se ponía en tensión en la nota de la Nación, y con razón. La capacitación obligatoria, no previa. Pareciera que ahora todo el mundo va corriendo hacia la ley Micaela para cumplir, para inscribirse. La pregunta no es para cumplir, sino la pregunta es cómo seguimos capacitándonos de manera permanente también. Hoy, por ejemplo, tenemos temas de digitalidad, temas de cibernética, delitos informáticos, el grooming, el ciberacoso, digamos. Tenemos un montón de cuestiones que hace la violencia de género, digamos. Tenemos un montón de temáticas nuevas y la pregunta es ¿qué lugar le damos en la formación? Porque también la formación hace a un mejor servicio de justicia. Y como muy bien se decía al inicio, el único poder del Estado que no cumplió con la ley Micaela es nada más y nada menos que la Corte Suprema de la Nación. Pareciera decir, yo no me voy a capacitar con alguien de afuera. Esta mirada endogámica, ¿no? ¿Cómo me voy a capacitar con un ministro, una ministra? ¿Por qué me tengo que capacitar por el afuera? Pareciera que no pueden dialogar con los otros poderes del Estado, como que son más supremos, o son más que el Ejecutivo, o más que el Legislativo. Y el cupo laboral trans también, que ustedes saben que se reguló, o por lo menos se creó el registro, en el ámbito de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ya tenía ley de cupo laboral trans, pero sin embargo no la reglamentaba, no, el Poder Judicial no hacía eco de eso, y tuvo que venir ahora la ley nacional para presionar, por lo cual ahora sí la tenemos. Que el primer caso que hemos tenido es una jueza de familia de Mercedes, donde le pide hace tiempo a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que incorpore una persona trans, y ahí no lo lograban, porque decían, bueno, no está en el listado primero, no entendió nada de lo que son las acciones positivas. Es que ya tiene que estar primero, porque esa es una acción positiva. Justamente los más vulnerables tiene que estar primero el Estado, porque justamente son, si no, lo pones en una idea de igualdad, que no está cumpliendo justamente con esta línea, porque no estaba primero el Estado, estaba séptimo, cuando en realidad no debe ser eso, pero justamente esa es la idea de acción positiva y de transformación cultural. Pero no solamente después lo terminan poniendo, sino que lo ponen, ella había pedido como, digamos, funciones administrativas, y lo terminan poniendo funciones de ordenanza. Siempre esta cosa de, y eso es la discriminación, como pareciera que las personas trans no pueden ejercer funciones administrativas, sino solamente pueden llegar hasta hacer ordenanzas. Digo, como también todavía se sigue colando esta mirada discriminatoria. Y tenemos que la cuestión de género, o la revisión feminista de la justicia, no es nada más que ni la paridad, ni cómo hacemos las políticas de cuidado dentro del Poder Judicial, ni cómo tenemos una mirada mucho más horizontal y más sorora, sino también es cómo abordamos los procesos. Y no creamos que hay solamente cuestiones de violencia en los procesos de violencia de género. También hay cuestiones de violencia en el ámbito del derecho penal, también hay cuestiones de violencia en el ámbito del derecho laboral, también hay cuestiones de violencia en el ámbito del derecho administrativo, también hay cuestiones de violencia en el ámbito del derecho civil patrimonial. Digamos, bueno, y la pregunta es, por eso yo estoy en contra de los juzgados de violencia de género, como si fuera un cuarto propio, como si yo soy especialista en violencia. No. Uno tiene que estar atravesado su formación en clave de derechos humanos, donde la violencia está atravesada en todos los ámbitos del derecho. Ojo con esto, porque si no pareciera que hacemos una especialidad especializada y termina de perder la mirada sistémica y compleja que tienen los vínculos y relaciones sociales. Y por eso mismo me parece que el derecho penal no es el ámbito, justamente yo soy no punitivista, porque estoy convencida que el derecho penal no resuelve conflictivas sociales profundas, así como dice, bueno, a ver que vaya preso como si esto ya fuera. En realidad la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a repensar en estructuras de abordaje donde estén estos cimientos, o donde estén elaborados sobre la base de estos 4 cimientos? La idea de escucha, una escucha sensible, me importa lo que le pasa a la otra persona. Muchas veces sentimos que al Poder Judicial no le importa nada lo que le pasa a la gente.
no le importa nada, ni tampoco, digamos, pone como tiempos modernos, clavijas, como pone tornillos, sin importar lo que le pasa a la gente, la sensibilidad social, lo que tiene que ver también con la idea de la importancia. A mí me interesa lo que me querés contar, a mí me interesa escuchar lo que vos realmente sentís de lo que te está pasando. No hay una escucha sensible, no hay una escucha comprometida, no hay una escucha real. La idea de reparación, la idea de empoderamiento y la idea de autonomía. ¿Cómo logramos que el abordaje dentro de la justicia sea para lograr autonomía? Y por eso mismo hoy se necesita como mínimo un diálogo entre el Ejecutivo y el Judicial diferente. Claro, es difícil dialogar entre el Ejecutivo y el Judicial. ¿Por qué? Porque el Judicial te dice, vos pasás, el Ejecutivo pasa, cada 4 años se va, y en cambio yo Judicial quedo toda la vida, o casi toda la vida. ¿Cómo puedo construir un vínculo de horizontalidad y de diálogo cuando el Judicial claramente tiene un privilegio mayor? Entonces por eso yo creo que hay que hacer una revisión más profunda, donde tiene que haber acciones de distinta índole, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿cómo logramos que la población y la ciudadanía interpele a la justicia? Que le importe lo que le pasa a la justicia. Y uno que está ahora en año electoral, preguntémosle a la gente, por ejemplo, ¿usted tuvo algún vínculo con la justicia? ¿Cómo le fue? Que se empiecen a escuchar entre ellos mismos, que la justicia está tarda, que no sabían a dónde ir, que tienen un desconocimiento, que no tienen patrocinio jurídico, que se empiecen a dar cuenta que una mejor calidad de vida también es tener una mejor justicia. Y de arriba hacia abajo implica muchísimas cuestiones. Empezar a pensar en los tiempos, empezar a pensar en la transparencia, más audiencias públicas, más amicus curiae, a empezar a ver rendición de cuentas, ampliar la corte, absolutamente. Una corte como la actual de solamente 5 miembros, con la mayoría de 3, es absolutamente inviable. Los únicos países que tenemos en América Latina, 5 somos Uruguay y Argentina. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 45. Es imposible poder tener una corte tan chica, con tan, digamos, tan poca generación de vínculo entre el afuera y el adentro, y tener procurador, ni hablar. No podemos seguir teniendo un procurador de facto como el que se tiene hasta el día de hoy. En definitiva, como dice Rosa de Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Para poder lograr este mundo, es indudable que el Poder Judicial le debe al pueblo una revisión profunda, que se anime a repensarse en clave de derechos humanos, que implica, en definitiva, tener una justicia nacional, popular, democrática y feminista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marisa, la verdad espectacular, creo que nos dejas sin palabras porque abordaste completamente integral el tema. Y bueno, desde la APDH creemos, compartimos completamente tu visión, creemos que la violencia de género abordar la violencia de género de manera efectiva forma parte de un derecho humano. Y acá como veía que dice la compañera Verónica de Rosario, pasa que los sectores populares están todo el tiempo con problemas de acceso a la justicia. Y esto lo escuchábamos, por ejemplo, en el foro de la reforma judicial feminista, que participamos hace poco, que hubo un montón de participantes, estuvo muy bueno porque fue federal, que lo que pasa es que no hay, digamos, tampoco información, o sea, es tan cerrado y los procedimientos también para la gente, ¿no? Es como está todo tan bloqueado, y también como la falta de iniciativa muchas veces para trabajar en causas, hablando del derecho ordinario, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, bueno, vemos que es algo urgente y que es una cuestión de derechos humanos que hay que abordar ya. Así que está muy bueno que haya profesionales como vos, con tanta trayectoria y tanta iniciativa para poder impulsar estas reformas que van a ser difíciles. Sí, vemos en estos gráficos que la verdad es un poco desalentador pensar que recién en 2070 vamos a lograr esta igualdad, pero bueno, vamos a seguir en esa trayectoria por ese camino, que es lo que es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, siempre uno dice, si no empezamos, nunca vamos a lograrlo, digamos, ¿no? Me parece que, así nos pasó con muchas leyes. Digamos, cuando hicimos matrimonio igualitario nos decían de todo, ¿no? Y ya hoy uno, después de 11 años, uno dice, bueno, es como que ya lo obvio, ¿no? En clave de derechos humanos, tiene que ver con la igualdad. Bueno, pero en su momento nadie decía eso. Sin embargo, bueno, hubo que poner cabeza, cuerpo y pasión para que realmente uno pueda debatir este tipo de propuestas. Yo creo que
creo que nos merecemos un debate profundo, creo que es una obligación, porque de hecho, mira, a mí, bueno, ahora que estamos en una semana con la repercusión del fútbol, ¿no? Así, a ver, equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia. Así como venimos hasta ahora, justamente, sin transformaciones profundas, nos ha ido mal. Seguimos consolidando una justicia que no da respuesta a la gente, que termina siendo encima cada vez peor una politización de la justicia y una judicialización de la política horrible, donde vos terminás las cuestiones de políticas de salud, lo termina decidiendo la Corte Suprema. Yo no lo voté a la Corte Suprema, digamos. Entonces, digo, nos pasan esas cosas porque también tiene que ver con permitimos que pasen esas cosas, dejamos que pasen esas cosas. Y me parece que acá hay un punto. Entonces, vos decís, a ver, vos como parte del Estado tenés que tener, digamos, tus sentencias tienen que estar dictadas en el plano de 6 meses. Vos tenés que dar argumentación. Bueno, la Corte se va a dar cuenta que no puede nunca resolver 24.000 causas por año, ni 27.000 causas por año. Entonces, hay que empezar a pensar otras propuestas, ¿no? Sí, totalmente. Acá pregunta Mariana, sí, ¿no? Sí, Ay, esperen que se me... dice, ¿quiénes deberían participar de la selección de los jueces, no? Mira, nosotros en el Consejo Consultivo, bueno, primero, a ver, cuando se dio el debate en el 2013 sobre el tema de la elección popular de los jueces, se perdió. Digo, también hay que darse cuenta de volver otra vez a repetir la misma historia que nos fue mal, yo la verdad que no iría por el mismo camino. Que eso no quiere decir que en los procesos de selección haya mayor participación popular. ¿Y cómo quiere decir con esto? A través de la sociedad civil y a través de las universidades. Esto de que en la instancia de selección haya preguntas por parte de los propios, digamos, de la sociedad civil, de la propia, digamos, ciudadanía, de que incluso se puedan, digamos, visibilizar, se puedan videar, se pueda justamente uno hacer por YouTube y saber quiénes son aquellos jueces. Digamos, un poco de empezar a acercar con nombre y apellido quiénes son las personas que... Acuérdense que, por ejemplo, este año se viralizó un video de un concursante que se le preguntó sobre el techo de cristal y dijo barbaridades, ¿no? Bueno, digo, hoy en día la digitalidad nos permite incluso saber, bueno, a ver, no todo vale, no puedes decir cualquier cosa, no puedes ser tan bruto a la hora de ser juez o jueza. Bueno, me parece que también está bueno empezar a hacer de la digitalidad un acceso mucho más accesible, esto de poder interpelar quiénes son los que están concursando para jueces y juezas. Bueno, ¿qué formación tienen? ¿Qué mirada tienen? ¿Qué preguntas le podemos hacer que justamente, e incluso, qué casos le tomamos? Porque también qué casos, yo le puedo tomar a alguien un caso patrimonial, sobre, por ejemplo, temas de bienes gananciales y propios, y ahí no puedo ver realmente. Ahora puedo tomarte un tema de adopción con una mamá que en realidad es víctima de violencia, con un tema de desalojo, un tema de, bueno, y ahí en esos temas vos te das cuenta al menos qué formación tenés, ¿no? Digamos, cómo hace jugar los derechos humanos a la hora de resolver. Bueno, podemos hacer procesos, si bien es muy difícil, a ver, sería genial que uno pudiera, se genere digamos, como un detector de metales, pero detector de derechos humanos que uno pasa por adentro, digamos, por ahí abajo, y uno sabe cuánto sabe, qué información tiene y qué sensibilidad. No existe eso. Entonces lo que sí uno podría hacer es cambiar y habilitar y oxigenar el procedimiento para que por lo menos pueda evaluar distintas facetas de la persona, donde la cuestión de derechos humanos tenga un rol central. Buenísimo. Ahora muy buena respuesta. Ahora me pide la palabra la compañera Ana González, así que podés pedir la palabra. Hola Marisa, bueno, un gusto compartir con vos este momento. Y yo quería hacerte un comentario y una pregunta, ¿no? Yo como coordinadora de la Secretaría de Personas Adultas Mayores, en general nos vemos muy reflejadas con estas cuestiones acerca de la justicia, ¿no? De este cuestionamiento, ¿no? Del funcionamiento. Sobre todo con el tema del tiempismo, porque entendemos que esta referencia que vos hacés al tiempo de demora de la justicia en resolver, en el caso de las personas adultas mayores, es como, digamos, directamente un oxímoron, ir a pedir justicia y que tarden, es como que, bueno, no hay justicia desde el vamos. Entonces, me parece que, digo, si vos considerás
que realmente este es uno de los problemas pero fundamentales, ¿no? De lo que habría que reformar y uno de los inconvenientes que sirven para manejar tan discrecionalmente digamos, la justicia, ¿no? En favor generalmente de los mismos, ¿no? Y por otro lado, entender que hay un vacío, si yo no estoy equivocada, en cuanto a la formación, con respecto a la especialización en personas adultas mayores, por ejemplo. Creo que hay una sola universidad, creo que es la de Rosario, que cuenta con alguna orientación, pero esto no existe. Entonces imagínate vos la situación de las personas adultas mayores, mujeres y encima adultas mayores. Entonces el tema de la invisibilización se potencia, ¿no? Entonces sería interesante también retomar esa interseccionalidad de invisibilización, ¿no? De género y de edad. Bueno, eso es lo que te quería dejar como inquietud. A ver, con respecto al tema de los tiempos, y claramente los tiempos también, como te digo, los adultos mayores, también te digo de las infancias, porque si vos decidís la situación de un chico de 2 años, si va a ser dado en adopción o no, dentro de 7 años, te imaginarás que para el chico también el tiempo termina siendo un elemento. O sea, el tiempo es un elemento central para muchos, digamos, ¿no? Para todos los vulnerables, en definitiva. Entonces digo, no quiero dejar que los adultos mayores, o sea, no quiero hacer un ranking de prioridad. ¿Quién es más vulnerable que el otro? Creo que todos tenemos, en términos de vulnerabilidad, me parece que acá es para tener en cuenta. Entonces, los tiempos es importante. ¿Qué me parece interesante es empezar a pensar en esto que decimos nosotros como el precedente? Si vos tenés casos como contra la ANSES o contra, que son parecidos todos, vayamos a que sea un mismo caso que se resuelva para todos. Digo, porque si no es como que es la cosa de lo individual. Vos vas el caso de Juan, el caso de María. Si Juan, María y Pedro y Susana tienen el mismo planteo, motoricemos todo para que sea una sola resolución, que sea más fácil. Entonces digo, hay formas procedimentales de poder acortar los tiempos y poder hacer mucho más óptimo. Porque si yo tengo un reclamo en materia de seguridad social para Juan, ¿por qué va a ser distinto del de Ana? Si son todos iguales. Te digo, esta idea es, nos debemos todavía un código de procesos colectivos. Yo creo que, de hecho, fue una de las reformas que nosotros hicimos en el marco del Consejo Consultivo, crear un código de procesos colectivos. ¿Para qué? Para evitar esto. Si hay un caso que se presenta en Tucumán, en esto, en lo otro, bueno, que esos casos se subsuman en uno solo, y que se tramiten todo en uno solo, y que después lleguen a una resolución común, como va la Corte, digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, y de hecho tenemos gente, la Escuela de La Plata, de Pancho Berbique, en materia de procesos colectivos, es genial. Entonces, tenemos cabezas para poder empezar a redactar ya un código de procesos colectivos. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hay voluntad política de empezar a hacer modificaciones sustanciales? No creamos que el problema es solamente Casal. No creamos que el problema es solamente Comodoro Pi. Porque así, con eso solo, se nos está yendo y consolidando toda la estructura judicial, jurídica en las provincias, todo, que termina siendo peor. Yo creo que me parece que acá tenemos que hacer una revisión crítica. Lo que vos decías de la especialidad de la de Rosario, presumo que hablas de esta investigadora del CONICET, que ahora se me fue el nombre, que es como la que más especialista que es en adultos mayores. Ay, tengo la cara, pero se me fue el nombre, bueno, después me va a salir, ya estoy como grande. Lina Dabove. Exactamente. Y Solina Dabove, que es de Rosario, que todavía está viviendo acá. A mí, lo que me parece es, ojo con generar especialidad especialísima. Digo, a mí me gusta siempre una mirada de derechos humanos porque la interseccionalidad es muy importante. Porque es adultos mayores, pero daños. También puedo tener adultos mayores, pero también puedo... Esta mirada de tener... Está bien las especialidades, pero no abusemos de la especialidad. Porque eso no nos va a dejar mirar el conjunto. Entonces, por eso el tema es, de hecho, si yo te digo, una adulta mayor, pero migrante, o una adulta mayor, pero también de pueblos originarios, ahí empiezo a tener interseccionalidades que necesito tener un conocimiento mínimo. Y los derechos humanos en eso nos ha permitido ser mucho más profundos, en definitiva. Porque tenemos una concepción a la hora de abordar la problemática en clave de derechos humanos, en clave de vulnerabilidad, que sea que tengamos una formación en adultos mayores, en infancia, en género, hay una matriz común de clave de derechos humanos, que eso debería estar como formación básica. Me parece que eso, yo creo que sería más partícipe, digo, más allá de que me parece bien que haya más especialidades, pero ojo, no creo que esa sea
una falencia estructural que nos aleje de otras cuestiones que me parece que son más urgentes en la formación. No sé si soy clara con mi respuesta. Sí, clarísimo, Marisa. Bueno, estoy acá con la cámara apagada porque estoy del celular, un segundo. Le doy la palabra ahora a Mariana, que pidió la palabra. A ver, Mariana, ¿querés abrir tu micrófono? Sí, re contenta de poder escucharte, Marisa, un honor. Y cuando comentaste esto recién, me acordaba del caso de Reina Maraz, ¿no? Mujer migrante que no es oída. Entonces, hacía falta de todo, ¿no? En escucharla, tener la perspectiva de género, de derechos humanos. Coincido con esto que decís. Y preguntarte lo siguiente. Vos sabés que parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tenemos una Secretaría de Estado laico y creemos que subyace al Poder Judicial patriarcal, a esto que contás, no solo la falta de la perspectiva de género, sino también clerical. No sé si coincidís, básicamente nuestra idea está graficada con el pañuelo naranja, y creemos que el próximo debate que se tiene que dar para tratar de esto, ¿no? De lograr la mayor omnicomprensión de todo el ordenamiento jurídico y que se sienta tan identificado con las normas particulares, con una sentencia o las normas en sentido general, todo el mundo, todos y todas y todes, ¿no? Que sea lo más omnicomprensivo, y esto se puede dar cuando el Estado no tiene un credo favorito, básicamente esto, ¿no? Quería saber tu opinión sobre este futuro debate. A ver, yo creo que los derechos humanos son en estructura laicos, porque son plurales. Con independencia de lo que pensemos, somos blanco, negro, judío, católico, musulmán, te digo, ya los derechos humanos en sí traen en su incorporación la mirada laica. Y a mí, digamos, voy a contar una anécdota con matrimonio igualitario, después estuve con la defensa de la ley de identidad de género, después estuve con el Código Civil. Claro, tuvimos un enfrentamiento con la Iglesia Católica muy fuerte, no hace falta que te diga. Entonces yo me acuerdo cuando venían los abogados del arzobispado, me miraban y me decían, ¿otra vez vos acá? Era obvio que nos íbamos a enfrentar en todas estas leyes. Y bueno, forma parte del folclore y nos pasó con aborto después, ¿no? Digo, en general, yo creo que una mirada de amplitud, una mirada de reconocimiento de diversidades, va de la mano de una mirada laica, indudablemente. De hecho, no por casualidad el feminismo somos, en general, de estructura laica. De hecho, las propias católicas por el derecho a decidir tienen una mirada donde dicen, bueno, lo que cada uno piense es una cosa, pero eso no tiene por qué ser lo que, digamos, ¿no? Esto de, si vos querés, no lo hagas vos, y yo te respeto también, pero justamente no sea tu mirada la que le prohíba al resto poder decidir, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con esto, con esta idea de, en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Y justamente, si vos no tenés un derecho laico, ese que no va a permitir entrar a algunos y deja fuera a otros. Digo, eso es lo central de los derechos humanos. Entonces yo creo que es incompatible los derechos humanos con una mirada religiosa. Por eso mismo, defender un Estado laico y justamente defender leyes de carácter laica, me parece que forma parte de la estructura o el corazón de los derechos humanos. No sé si te contesté un poco esa, ¿no? Pero bueno, veo que vos sos de Olavarría, un lugar Buenísimo, Marisa. complejo. Sí, acá tenemos símbolos religiosos en todos lados. Conozco mucho porque aparte yo soy la directora de especialización en infancia de la UNICEN. Ah, muy bien. Bueno, vamos a Olavarría, seguir ahí. No sabía que estaba. Olavarría, Sultandil. Claro. Tenemos todo eso. Y el observatorio que tenemos de derechos de infancia, justamente hicimos una investigación de campo sobre infancia en el Departamento Judicial de Azul, que es Olavarría, Sultandil. Así que bueno, conocemos. Exactamente, sí. Buenísimo, Marisa. Te hago la pregunta de Evelyn, que pregunta, ¿qué significa para vos ser feminista popular no punitivista? Y después aclaro que viene la pregunta de Valeria y leo también las intervenciones que fueron haciendo algunas compañeras también. A ver, para mí es como lo obvio, ¿no? Digamos, yo, digamos, soy
o por lo menos me siento identificada con el peronismo, soy kirchnerista, creo que para mí es la mejor versión del peronismo. Pero bueno, no voy a entrar a debatir ese tema. Pero desde ese lugar tengo una formación clara en lo que tiene que ver con ser feminista, un poco lo que dije con la definición, me parece que no podemos no ser feminista en clave de igualdad y no discriminación en razón del género. Pero también ser popular quiere decir que justamente esta idea de los derechos humanos, en definitiva, tienen que ser para poder dar respuesta en especial a los más vulnerables, ¿no? Y en ese aspecto, ser popular justamente tiene que ver con eso, con poder ir al hueso de lo que tiene que ver con el territorio. De hecho, por ejemplo, nunca fui una investigadora de escritorio. Siempre cuando hice investigación de campo, entrevistando a la gente sobre las problemáticas que yo empecé a investigar, porque en definitiva, de hecho, cuando uno analiza sentencias, analiza lo que pasó en la práctica. O sea, es lo que te da material o fuente de información de carácter práctico, porque en definitiva, si no nuestras leyes terminaban estando en un lugar, el Código Civil y Comercial, es respuesta a un montón de debates que se dieron en el campo. Esto de los divorcios incausados, en materia de adopción, las uniones convivenciales. En los lugares más pobres hay más parejas que no se casan que las que se casan. ¿Cómo no íbamos a regular un piso mínimo de derechos para aquellas personas que no se casen? Porque si no después, ante la ruptura, se quedaron en pampa y la vía las mujeres. Entonces, esto es una mirada de co-construcción donde al ser abogada y ser una ciencia social, no puedo estar, digamos, desconectada de lo que pasa en la realidad. Y por eso, ser feminista, ser popular y ser no punitivista, con esto un poco también que dije en la charla, yo no creo que el derecho penal sirva para transformaciones culturales profundas. En todo caso el derecho penal lo que hace es perseguir, es el Estado persiguiendo al autor, pero vos te quedás ahí silenciando a la víctima. Y justamente la gran mirada de reparación, la gran mirada, digamos, que se tiene en términos de profundidad, es cómo lograr que esa persona vuelva a tener autonomía, porque en definitiva, esta persecución al autor, te estás olvidando de la parte principal que es la víctima. Entonces yo creo que, por eso, ser feminista, popular, no punitivista, es como, para mí, la alianza más interesante en clave de derechos humanos, en definitiva, siempre teniendo en cuenta lo que pasa entre derecho y realidad, ¿no? No sé si contesté, pero bueno, creo que digamos que mi formación viene desde ese lado, ¿no? Y por lo cual tengo una clara mirada de justicia social en lo que tiene que ver con las 3 banderas del peronismo. Muy buena y para las personas que estamos, ¿no? En la ciencia social y militamos, así que respuesta. Agus, se te escucha bastante cortado, ¿o soy yo? Sí, se escucha entrecortado, Agustín. A ver, déjame un minuto. Bueno, si querés, Marisa, yo te puedo hacer una pregunta. A ver. Bueno, retomo. Ahí le cedo a Nadir la moderación. Hay alguien, perdón, Ana, había alguien que quería hacer acá una pregunta que me he hecho en el chat. Sí, sí. te voy a leer. Sí, es la que acabo de leer. De Valeria, creo. Tenemos una problemática hoy en día de cual no encontramos solución, que es el falso síndrome de alienación parental. De alienación, no de alienación. De alienación, perdón, sí. Parental. La criminalización de las madres protectoras y las revinculaciones forzadas. ¿Pensás que desde esta reforma tenemos alguna oportunidad para modificar esta tendencia? A ver, yo no creo que no tenga solución, porque digamos, en términos de, si es una construcción social, se puede deconstruir y reconstruir, por lo cual todo tiene solución. El tema es que haya voluntad política para que la haya, y que también la construcción de una reforma social feminista también esté en estos temas. Estoy convencida, primero el síndrome es, digamos, o sea, no es un síndrome, porque para que sea el síndrome tiene que tener toda una investigación científica que no la tiene, está clarísimo eso. Pero segundo, también detrás de eso se ha escondido esta idea de no escuchar nada más y nada menos que a las víctimas de abuso, con lo que eso significa. Entonces yo creo que acá el lugar central, ¿dónde es? El sistema educativo, sea básicamente las universidades. ¿Cómo se abordan estas cuestiones en las universidades? Justamente como, yo cuando doy clase lo que tiene que ver con estas temáticas, no se me ocurre hablar de alienación porque no existe, porque me parece que esto viola derechos humanos en materia de género y en materia de infancia también. En ambos, no es una cosa u otra, a ambos perjudica. Y yo creo que en todo caso es justamente cómo se enseña esto y cómo se puede deconstruir. Creo que ahí está la clave.
En todo caso, me parece que tenemos que hacer un trabajo profundo de deconstrucción de esta mirada, de esta vertiente, y en definitiva, es la mirada conservadora que ha estado siempre en el Poder Judicial. Esta es la realidad. O sea, en definitiva, más mujeres feministas o más feministas en sentido de formación en el Poder Judicial claramente van a ir de la mano con una mirada que esté contraria a este falso síndrome. No sé si soy clara con esto. Entonces yo creo que ahí está la clave, justamente. Por eso el recurso humano sigue siendo tan importante. Para que esto forme parte de mi historia, de un pasado, y que no sea parte de un presente que todavía sigue existiendo. El tema es, justamente, hasta qué punto seguimos poniendo esto en la agenda para que realmente sigamos. De hecho, la CENAF sacó su resolución, la Defensoría de Niñez también, digamos. Bueno, el tema es que se conozca todos estos materiales y que realmente se pueda trabajar y hacer el trabajo, digamos, va a ser una difusión mucho mayor sobre este falso síndrome. Yo creo que acá también hay una tarea de comunicación mucho más fuerte y mucho más precisa. Totalmente. De hecho, no sé si se me escucha ahí bien. Sí, perfecto. ¿Confirman? Sí. Buenísimo. Que de hecho el año pasado con la regional armamos una actividad sobre este tema con algunas compañeras de otros lugares del país, que estuvo muy interesante, y de hecho desde la Secretaría de Género de APDH trabajamos con, por ejemplo, ahora no me sale la palabra, compañeras me pueden ahí aportar, ¿cómo es que se llama? La agrupación que trabaja contra el SAP de madres, que no me acuerdo. Protectoras. Madres protectoras. Sí. Madres protectoras, perdón, sí. Se me hizo una laguna ahí justo. Bueno, de madres protectoras, lo cual, bueno, es un tema que tenemos bastante en agenda y que es súper importante, porque hay un fallo ahí totalmente en lo que es el recurso humano y la falta de empatía y el enfoque, ¿no? No escuchar a la víctima. No, y otra cosa, no solamente hay que modificar y modernizar y complejizar en clave de géneros a la formación de los abogados, los equipos técnicos. Los equipos técnicos suelen ser sumamente conservadores y sumamente también complejos. Por eso mismo me parece que los equipos técnicos también ahí. De hecho, los informes que hacen, de hecho, hoy a la mañana alguien me escribía sobre un caso propio que tenía una jueza que tiene un caso propio, digamos, y la verdad que el equipo técnico, los informes eran terribles. De hecho, nadie había escuchado al pibe, digamos, o sea, bueno, nada, con falencias de orden procedimentales severas también, ¿no? Perdón, Agus, ¿puedo comentar? Sí, gracias. Marisa, me encanta, Valeria Bau. Yo soy de Cava, de género también. Me parece genial el abordaje que nos planteas. La realidad es que tenemos juzgados que son totalmente pro SAP, no escuchan a las madres. Y los equipos técnicos, claro, digo, pero hay organizaciones detrás de todo esto y vos creo que lo sabés. El tema es que nuestras herramientas son muy pocas para poder enfrentar eso, y sigue habiendo jueces que no solo no tienen ni la ley Micaela, ni la perspectiva de género, ni la perspectiva de niñez, y la verdad que por supuesto que se necesita un poder político, pero hasta que eso ocurra, no sabemos cómo generar el cambio, ¿no? Y desde la academia está buenísimo, pero vos también sabés que ahí también operan intereses. Yo he escuchado muchos jóvenes que todavía piensan que las madres mienten, o que los hijos hacen lo que dicen las madres. Entonces, ¿vos pensás que puede existir algún camino en el que podamos cumplir estos objetivos, aunque sean unos pequeños pasos? A ver, a mí me parece que, por ejemplo, si uno podría pensar en un documento, primero en un documento desde el Ministerio de las Mujeres, que saca tanto PDF, que es un PDF más, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, por lo menos un PDF que sirva. Porque hoy leí el de indicadores de riesgo, y vos lo que haces es, si está casado, si tiene hijos, pero nunca te dice cuál sería el riesgo alto, riesgo medio y bajo. Entonces, ¿cómo voy a saber indicador de riesgo si no sé cuándo va a ser un riesgo alto o medio? ¿Entendés? Pero, entonces digo, a ver, falencias estructurales, pero digo, más allá de eso, digo, por decirte algo concretito, fácil, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado también, desde el poder ejecutivo y desde un ministerio preciso, sacar un documento sobre eso? Me parece que sería importante, por lo menos eso, ¿no? Digo,
Y además, ese documento, cómo irradia en lo que tiene que ver con después hacerlo valer en los procesos judiciales. Usted está incumpliendo este documento. Usted está en contra de lo que dice esto. Digo, bueno, le vas dando una fortaleza, como también hoy le empezamos a dar con la cuestión de género. Hoy también es cierto que antes de alimentos decía alimentos, punto. Hoy decís, el incumplimiento alimentario es una violencia de género patrimonial. Ah, bueno, ya lo empezamos a ver distinto también. Bueno, fuimos también generando armas y argumentos fuertes, jurídicos, desde la mirada de género, que nos han permitido enfrentarnos a los procesos con mayor solvencia. Bueno, generemos eso, y empecemos también a difundir esto de, mirá qué buena sentencia que tuvo en cuenta que el SAP es un falso SAP, por lo cual esto no se puede tener en cuenta, que si alguien lo tuviera en cuenta sería una sentencia nula, porque se estaría fundando en un argumento que no existe. Bueno, empecemos a generar esto de una doctrina pura y dura al respecto, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay algún camino que desandar, ¿no? Digo, esto en alianza con el Ejecutivo donde pueda sacar un documento así. Digo, no sé, algo para pensarlo en el ya. Ahora vos me decís, yo ojalá espero que entre 10, 15 años, cuando haya una transformación por el tema del paso del tiempo del Poder Judicial, que la gente que ingrese, que nuestra formación de hoy, nuestras pibes de hoy, tenga una mirada distinta, digamos. Eso es una Todos transformación apuntamos a a largo eso, sí. plazo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Sí, sí. Bueno, muy buena. Ahora seguimos con una pregunta de Ana González que pregunta: ¿los datos que leyó acerca de las palabras que se nombran en el código y las sentencias están sacadas de los datos que aporta el doctor Aníbal Filippini? Sí, y está puesto en la filmina, dice Aníbal Filippini. Sí, aparte somos íntimos, recontra, súper amigos, lo adoro, es lo más de lo más, sí. Vos también, muy bien. Somos dos fan de Aníbal, sí. Buenísimo. Ahora le doy la palabra a mi compañero Rodrigo García Otero, que está pidiendo la palabra en el... Hola Agus, gracias. Hola Marisa, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un placer escucharte. Perdón que me pude conectar un poco tarde. No, leía justamente, enganché en tu presentación la parte de los municipios, ¿no? De la representación femenina en los municipios. Sí. Y también pensaba recién en una parte de tu intervención hace un ratito respecto del rol que tienen los diferentes instrumentos de las leyes nacionales o provinciales y cómo las mismas se implementan en los ámbitos más territoriales, de mayor cercanía de la ciudadanía. Digo, en este caso, el nivel más cercano de representación son los municipios. Digo, la provincia de Buenos Aires, los consejos locales de niñez, por ejemplo, digamos, habría que relevar en cuántos municipios efectivamente se implementan, los consejos municipales de género en cuánto efectivamente se implementan, cuál es el rol de participación que se le da a las diferentes organizaciones de la comunidad. Y digo esto porque en esos ámbitos y en esos consejos, y en muchos por ley, está obligado a sentarse la justicia. Está obligado a sentarse el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial también. Y son ámbitos en los cuales, digamos, lo digo con total honestidad, la participación popular puede exigir a los gobiernos municipales, Consejo Deliberante y Poder Ejecutivo, exigencia de funcionamiento de esas mesas y dar los ámbitos de participación para discutir abiertamente con los ámbitos institucionales judiciales de ambos, digamos, del Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial, respecto a determinados lineamientos que toman en los fallos judiciales. Eso, sé que es complejo y es difícil, pero digo, por lo menos interpelar desde los ámbitos de participación de la ciudadanía, sabiendo que uno no puede elegir quién es su fiscal o quién es su juez, pero sí elige quiénes son sus concejales y quiénes son sus intendentes, y cómo ellos mismos pueden traccionar determinados lineamientos de acción pública a través de la participación. No sé, digo, acá estamos en una actividad APDH, digo, pero en caso de Zárate, las organizaciones feministas son muy fuertes, vienen activando rápidamente, pero los ámbitos de participación son nulas, no existen. No existen los procesos de participación, no existen los equipos de género funcionando, no existe el Consejo Local de Niñez, y está sancionado por ordenanza y por ley. Digo, ¿en cuántos municipios eso se replica? Y lo ve reflejado también en la representación femenina, de género, en los ámbitos legislativo y ejecutivo. Digo, 6 intendentas sobre 135, no sé en qué nivel estaremos hoy ya con lo legislativo, pero debemos estar cerca de la paridad. Pero digo, lo pongo, digamos, como parte del planteo de
hay alguna vía por donde iniciar el proceso de discusión también de la reforma judicial feminista. Hay procesos y hay lugares donde poder poner en discusión ciertas cuestiones, ¿no? Sí, a ver, el tema es, está buenísimo esto de hecho estamos acá hablando de esto, ¿no? Y esto también lo estamos hablando en un montón de lugares, y de hecho también el primer foro federal tuvo más de 6.000 personas, todo genial, pero si no hay voluntad política estamos fritos. Esta es la realidad. Digo, porque en definitiva en la cancha se ven los pingos, y digamos, y la gran pregunta que yo me hago es, si hay voluntad política de poder ir al hueso de esto. Digo, a mí me parece importante sacar a Contegrán, porque me parece, digamos, por un montón de cuestiones, digamos ahora, Contegrán es uno solo, maneja la política de la procuración en la provincia de Buenos Aires, y es importantísimo, pero no creamos que con Contegrán solo resolvemos la cuestión de la procuración, o de la cuestión de la persecución penal en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿no? Seamos mucho más ácidos, entonces, por lo cual la pregunta es, si hay voluntad política, porque encima también, porque en definitiva, ¿cuál es el problema? El de abajo hacia arriba está buenísimo, pero si llega un momento donde no hay una decisión política al respecto, esto se va a diluir. Porque en definitiva, ellos son más poderosos, porque tienen un diseño que hacen que sean mucho más poderosos. El propio diseño del cuasi vitalicio te hace tener, porque vos decís, bueno, a ver, tengo el consejo de esto, lo otro. De hecho, no hay una obligación de ellos a sentarse en esos lugares. Porque en definitiva, se sientan en un lugar donde también se sienten incómodos, porque no han aprendido a dialogar entre pares. Porque siempre han aprendido a que el caso viene a mi escritorio, el caso viene a mi juzgado. Siempre el diálogo ha sido de afuera. Y entonces, ¿cómo hacemos una justicia que realmente vaya a? Y sentarse en una mesa de diálogo con Estela Díaz, y estoy diciendo, digamos, porque Estela, bueno, lo que tiene el congénero en la provincia de Buenos Aires, ellos sienten que se están rebajando a. Te digo, hay ahí una forma de ejercicio del poder que tenemos que empezar a desestructurar, a lo mejor obligando a que estas reuniones con el Consejo son obligatorias, tenerlas cada 2 meses, para sentar, digo, lamentablemente, digo, a ver, seamos realistas. Si no hubiéramos generado, porque yo formo parte del equipo que redactó la ley Micaela, que la ley es una boludez, no es técnicamente ninguna genialidad, pero el gran debate que tuvimos es obligatoriedad o no obligatoriedad. Si no hubiera sido obligatorio, olvídate que muchos se hubieran sentado a hacer la ley. Entonces, a mí la obligatoriedad es algo que me gusta. La verdad que me encantaría que la gente lo hiciera, vamos porque queremos, pero no es así. Entonces, si la obligatoriedad lo que hace es empezar a ver una mirada distinta, a sentarme y a debatir y a ver lo que pasa en la realidad, bueno, no sé, podemos empezar también a pensar si no es otro como una vía, pero para eso tiene que haber voluntad política. De que uno crea de que esas mesas son obligatorias porque le hacemos bien a la sociedad y a la población. Es más, preguntarle a la hora de concursar, ¿usted qué piensa sobre las mesas obligatorias? ¿Usted qué pensaría si fuera obligatorio? Digo, para que también se sienten, digamos, interpelados con otras preguntas. Se pregunta siempre lo mismo. Se pregunta, ¿usted cómo organizaría su juzgado? Todo endogámico. ¿Usted cómo haría con las causas? Todo endogámico. No se le pregunta por el afuera. La pregunta es, hoy para ser juez o jueza, ¿no deberías saber cuánto es la inflación? ¿Cuánto es la población que tenés en tu ciudad? ¿Cuáles son los recursos que hay en tu ciudad? Hay muchos que no saben, ni los organismos que tiene la ciudad. ¿Cómo generar redes con el afuera sin saber ni qué miércoles hay? Bueno, preguntale eso a la hora de concursar. Ya, estimado, ¿usted cómo haría en un tema de violencia contra adultos mayores si le tocara un tema así? Bueno, ¿no conoce lo que hay no sé, en La Plata, que hay el centro de esto, el centro? Para que empiecen a por lo menos que le interese, porque si no pareciera que esto no forma parte del derecho. Y el derecho es eso. Es generar justamente redes de contención para resolver sus conflictos sociales. Punto y fin de la historia. No sé si te contesté, digo, pero bueno, me parece que la cosa... Clarísimo. Lo que entiendo también es que, digamos, en el proceso de participación, los jueces y fiscales viven en las ciudades también, así como digamos, la ciudadanía le puede golpear la puerta a las propias personas que eligen. Me parece que hay un proceso de participación también que hay que orientarlo. Digo, no estoy hablando de que vayamos a buscar a los jueces y a los fiscales golpeando la puerta de la casa. Digo, pero, digamos, desde el proceso de participación hay que incitar al proceso de discusión, por lo menos pública, digamos. Ellos habitan las ciudades y en los procesos de las ciudades tenemos que lograr traccionar cierto debate a partir de, no sé, de decisiones que son tremendas de algunos jueces y fiscales. Fundamentalmente en el interior del país, ¿no?
Tal cual, tal cual. Después sí, se las trata, a ver, vamos a ser claros, después viene la estigmatización mediática, que se las trata de loca, de etcétera, 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 porque salieron a escrachar, bueno, nada, ahí está lo de la voluntad y la decisión política que comparto con vos, pero bueno, digo, me parece que hay procesos donde poder activar parte de esa situación. Nada, lo que traía a colación de tu presentación, perdón. Sí, está muy bien. Mariana habla de una investigación de, y acá comparto una investigación de Giannini. Yo tengo el libro de él que acaba de sacar, que está todo eso puesto en este libro. ¿Cuál es el problema que yo tengo con estos libros donde analizan la Corte sin una mirada política profunda? Sin una mirada de... Esto de, yo modificaría el artículo 280 y le pondría... La pregunta es otra. ¿Qué casos queremos que lleguen a la Corte, no? ¿Y qué Corte queremos? Porque bien que después a la hora de debatir qué Corte queremos, no se preguntan eso. ¿Qué perfiles queremos de miembros y ministros de Corte? A ver, porque todo esto es un trabajo estadístico nada más, que dice qué llega, qué no llega, pero sí sabes que es interesante ahí ver que la Corte realmente no estudia nada. O sea, porque lo que rechaza por certiorari es un altísimo porcentaje, por defectos formales, por violar la acordada, y para de contar, realmente lo que estudia es muy poco, poquísimo, nada. Entonces, si bien no me quedo con el trabajo solamente porque miran... Sí, pero digo, ¿a vos te parece? Yo tengo 4.091 personas que trabajan en la Corte, de los cuales 672 son de la Dajudecu, que es tierra de nadie. No sabemos bien que está, cuando vos ves el listado de la Dajudecu, todos apellidos conocidos, el primo, el tío, del amigo, todo así, y seguimos generando espacios así. Entonces digo, ¿cómo hago para que la gente pueda creer en un sistema distinto? ¿Cómo puedo realmente pensar si, digamos, se van, digamos, o sea, entonces digo, 4.091, con sueldos que son monstruosos, sueldos monstruosos, digamos, 4.091, y no puedo, y tengo sentencias con fundamentos 224 al año. No, vamos, ¿viste? Es decir, empecemos a interpelar, porque así como estamos, no es que está mal, como dice Colby, no está bien, está mal, está muy mal, y eso hay que ponerlo acá sobre el escenario también, digamos. Claro, cuando uno después creó o propuso un tribunal de sentencias arbitrarias, donde sea lo opuesto de lo que es la Corte, ¿qué quiero decir con esto? Uno por provincia, no hay más federal que eso, porque pareciera que todo pasa en Capital Federal. Es más, nosotros proponemos que las audiencias públicas sean hechas en los lugares donde es el conflicto. Ergo, tenés un tema de pueblos originarios, anda al impenetrable, yo lo quiero ver que viajen, vayan al impenetrable, que puedan ahí... Bueno, vos me decís, bueno, Marisa, no haces nada con que viaje Rosenkrantz al impenetrable. Mira, con que lo conozca, yo ya creo que hice un montón. Por lo menos estoy mejor que ahora. Digo, por lo menos. Bueno, que conozcan un impenetrable, porque en definitiva, ¿a quién perjudicás en las audiencias públicas? A la sociedad civil, que siempre tiene que venirse ellos al palacio, y nunca vos a los lugares. Digo, es una forma simbólica de empezar a repensar el poder desde otro lugar. De empezar a pensar el poder justamente cambiándole esa matriz que tiene de supremo con lo que eso significa. Yo creo que vos me decís, no es mucho, nada es mucho, porque va a ser muy difícil que todo sea mucho en un poder judicial tan enquistado. Ahora, todo suma, sí, claro que todo suma. Es más, si yo te dijera, tengo una Corte Suprema integrada por otros 5 personas, seguramente sería otra cosa. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también las personas que lo integran, también te hacen distintas las instituciones. Bueno, te digo, a mí me parece que son cuestiones que son de distinto plano, ¿no? Hay pequeños cambios, hay cambios que son más estructurales, pero el tema es, empecemos a dar alguno. Audiencias públicas, tiempos en los procesos, revisar el 280, el artículo 48, empecemos a pensar alguna reforma estructural que nos saque del debate de Comodoro Pi, Casal, Comodoro Pi, Casal. Es más allá que todo eso. Y eso es lo que plantea la reforma judicial feminista, me parece. ¿Podría hacer una preguntita? ¡Ah! Cuervo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Marisa, amiga mía? ¿Qué le va?
¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Sí. bueno, ya me encantó tu charla y lo que estamos hablando. Y retomando un poco lo que decía Rodrigo, también lo que nosotros del Colegio de Abogados, más allá de las capacitaciones continuas que hacemos a los abogados, en las charlas de las prejuras, de los matriculados sobre género, y lo trabajamos desde la Comisión de Género, y también trabajamos en la escuela secundaria, pero para mí también otro de los problemas graves que hay en el Poder Judicial, además de no escuchar o a veces de tratar de hacer mesas de debate o de interactuar entre el poder político, el colegio de abogados, que es toda la matrícula, por ejemplo, en este departamento judicial somos más de 1000 abogados activos, y el Poder Judicial, también está el problema de la vacancia en los cargos, de no cubrir cargos, entonces nos encontramos con juzgados de familia que no funcionan, jueces que no son designados, el tema de los fiscales, todo ese tema que en esta zona del departamento judicial, si no nos dan importancia, entonces nos encontramos con que hace 3 años que tenemos un juzgado en Escobar y está designada hace 3 años la jueza, pero no tenemos un inmueble. Eso también son cuestiones que hacen también a esta problemática, me parece. A no solucionar esas situaciones de cubrir cargos, de los inmuebles, el lugar donde trabajan los empleados y los funcionarios del Poder Judicial, a donde tienen que ir los abogados a trabajar, también es una cuestión que es muy delicada. Sí, lo que pasa que también es cierto, bueno, desde una visión crítica, yo siento que tengo gusto a poco en todo este tiempo. Es cierto que la pandemia ha sido una cuestión que nos atravesó de manera extraordinaria, y también veníamos de años, digamos, terribles en términos sociales, eso está claro. Pero yo siento que en materia de justicia tengo un gusto a poco, lo digo honestamente, porque yo siento que, digamos, y hago una crítica constructiva, porque, digamos, justamente yo creo que nos hace bien poder decirnos las cosas de manera directa, me parece que nos hace bien, no hace falta mentirnos, porque creo que la construcción está desde ese lado, ¿no? Si no, pareciera que seguimos teniendo una mirada hipócrita, ¿no? Decimos una cosa, pero en realidad sentimos otra. Bueno, digamos lo que realmente sentimos. Si en mi caso está clarísimo de qué vereda estoy, digamos. Yo no tengo, digamos, yo estoy de este lugar, estoy del lugar de derechos humanos, soy una persona, digamos, claramente he construido siempre desde este lugar, pero no he dejado de ser crítica también, porque creo que la crítica también ayuda incluso a despabilar en esto, ¿no? Que un poco decía hace un tiempo en una audiencia, despabilémonos. Bueno, despabilémonos también en esto. Ahora, el tema es, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades? Yo, por ejemplo, creo, ¿no? En Nación, que es lo que más conozco, ¿no? Por lo menos, ni bien asume Alberto, se sacan del Senado 200 y pico pliegos, ¿no? De los que no se quedaron. Vos no podés seguir tardando año y medio en mandar los pliegos. Pasa lo mismo en la provincia. A los 2 meses va de nuevo, con una diferencia. En la provincia tenés un Senado mucho más complejo. Sí, es verdad. Está mucho en Nación no. En Nación no. Te digo, es un problema. Vos deberías haber dicho, en 2 meses te devuelvo. Y no es que no tengamos gente formada. Porque yo conozco gente que es de una formación absoluta y profunda. El tema de, seguimos un poco, digamos, con esta cuestión de la rosca, del chiqui. Digamos, ¿y sabes cuál es el problema? Después lo vamos a pagar caro. Porque gran parte de lo que estamos pagando caro hoy fue también por esa rosca que también hicimos mal en su momento. Y ojo con eso. Porque la pregunta es, tenemos que ser inteligentes y haber aprendido algo de los errores que cometimos. Y no hay que tenerle miedo, porque somos humanos y cometemos errores. Y está muy bien. Pero, a ver, veámoslo, miremos para atrás. Hemos hecho designaciones que son terribles. Y seguimos cometiendo el mismo error. Tenés mucha razón. Sí, es así. Igual. Bueno, muchas gracias, Marisa, y a todos. Sí, Nadir, te doy la palabra. En ese orden que comenta Marisa, también podemos mencionar, bueno, acá lo menciona Mariana justamente, la falta de designación del defensor del pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hace 15 años que no tenemos defensor del pueblo. Es una figura, primero constitucional, o sea, no cumplimos con la manda constitucional, el artículo 36, y hace 14 años que por diversas cuestiones no tenemos un defensor del pueblo.
Situación que, al menos en la provincia de Buenos Aires, sucede en manera similar desde muchos más años. Así que es un tema no menor que está dentro de la coyuntura del tema que tratamos. Obvio, obvio, obvio. Lo que pasa es que yo creo que esto que decimos, tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Creo que tenemos que tener una mirada, digo, hagamos política, esto es la política. Claro. Esto es política, por Dios. Política judicial, política, digamos, hagamos política. No está mal esto de, a ver, hagamos un defensor del pueblo, bueno, a ver, ¿a quién propones? Busquémoslo. Hagamos, pero hagamos. Porque, a ver, no porque la pandemia, pero es que la pandemia nos está llevando todo. Ojo con eso, yo creo que ahí hay un error enorme. Pero bueno, Te nada. vas a deshidratar. Es un amigo igual, así que me conoce ya. Palabra. No, a mí me parece que Bueno, tiene que haber... muchas gracias, la verdad. Porque estaban muy interesantes todas las propuestas y perspectivas que estás aportando, y la verdad es que agradecerte, agradecerle a Nadir por haberte convocado, porque la verdad es que estuvo muy linda esta actividad y que es necesario tener estos espacios, ¿no? Para debatir y charlar entre todas y todos. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte y vamos cerrando, ¿les parece? Espectacular, la verdad. Estamos entonces. Bueno, yo me despido, agradezco un montón este espacio, para mí es un placer enorme seguir interpelándonos y bueno, siempre con una mirada crítica y bueno, creo que en definitiva es eso, ¿no? Animarnos a poder debatir ideas e incomodidades, porque en definitiva creo que la mirada crítica es incomodarnos en el buen sentido e interpelarnos. Así que agradezco un montón, Nadir, gracias por la confianza de siempre. Muchas gracias, amiga. Gracias, Marce, gracias chicos, gracias a vos, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Chao, Marisa, chao a todos.